Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco a nuestro hermano José Carlos por haberme tenido en cuenta para compartir esta conferencia. Debo ser sincero y confesar que me sentí un poco intimidado, turbado. Me preguntaba qué podía yo decir del apóstol y que no se encuentre en la ingente bibliografía que hay versos sobre este personaje. Y habiendo tanta gente capacitada para hablar acerca de Pablo de Tarso, pero como ustedes habrán visto, mi compañero y amigo es bastante generoso en su presentación y ha tenido a bien a tenerme en cuenta para poder compartir esta conferencia que intenta preguntar a un interrogante quién fue Pablo de Tarso. Acepté el desafío porque considero que es importante refrescar nuestra memoria sobre aquel que fue y que sigue siendo el teólogo más importante del cristianismo junto con el apóstol Juan, podríamos añadir. En cuanto a sus orígenes, sabemos por medio de la Escritura, la cual es nuestra mejor fuente sobre Pablo, sus cartas, sus escritos, como también los Hechos de los Apóstoles, sabemos que él nació en Tarso de Cilicia. Por tanto, para entender un poco de su lugar de nacimiento y quizá educación, tenemos que introducirnos en alguna fuente que nos arroje datos de cómo era su ciudad. Y para esto vamos a utilizar a un geógrafo llamado Estrabón, que nos da algunos datos de cómo era esa ciudad y cómo competía en lo referente al estudio, a la filosofía, a la universidad, cómo competía, mejor dicho, con otros centros culturales de importancia en la antigüedad. Y estas son las palabras de Estrabón. Él dice: tan grande llegó a ser la dedicación de los hombres allí a la filosofía y a toda la educación restante en general, que han superado a Atenas, a Alejandría y a cualquier otro lugar que pueda nombrarse en el que haya habido escuelas y sedes de filósofos. Esto lo dice Estrabón en su libro 14, apartado 13. Quizá un tanto hiperbólica esta idea de Estrabón, pero al menos revela lo que Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, que Tarso era una ciudad no insignificante. También hay algunos datos en Estrabón que nos pueden arrojar luz con respecto a lo que fue la niñez de Pablo, o cómo es que pasó a estar en Jerusalén, porque este geógrafo nos dice que a los extranjeros no les gustaba quedarse en Tarso, mientras que los nativos eran muy interesados o estaban muy interesados por su educación, y que muchos se iban buscando otros rumbos sin volver a la ciudad. Y esto quizá pueda explicar el hecho de que Pablo se hubiese quedado para siempre a estudiar en Jerusalén a los pies de Gamaliel, y que por eso nunca añorase ni mencionase su lugar de nacimiento como evidencia de su formación cultural. También tenemos que decir que se discute en el campo de la investigación sobre Pablo acerca de cuánto tiempo residió en Tarso, porque los Hechos de los Apóstoles nos dicen que fue criado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, en Hechos capítulo 22. Además, esto es doblemente confirmado por Lucas, cuando nos dice que en Jerusalén se encontraba un sobrino de Pablo, hijo de una hermana suya, como revelando que era evidente de que Pablo había sido criado en ese lugar. También con respecto al hecho de que Pablo probablemente estuvo desde muy pequeño en Jerusalén, nos dice, por ejemplo, el teólogo George Ladd, nos dice que la palabra griega criado, antetramenos, muy bien podría significar educado desde la infancia. Pero no obstante, vamos a mencionar algunas otras posibilidades que otros investigadores han indagado acerca de Saulo de Tarso, del apóstol, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Gálatas 1:21 y en Hechos, encontramos que Pablo, antes de realizar su misión misionera, pasó por Tarso, y eso podría evidenciar algún contacto, por lo menos afectivo, hacia esa ciudad natal, ¿no? Su ciudad de origen. Y entre los investigadores que sostienen que Pablo pasó hasta su adolescencia en Tarso, aluden a una serie de evidencias que implicarían un tiempo importante de residencia en su ciudad natal, que sería Tarso, ¿no? Por ejemplo, los que sostienen esto dicen que Pablo estuvo en Tarso porque tiene un buen dominio del griego, reflejado en sus epístolas. Quizá no sea un griego refinado como lo podría ser el de la epístola a los hebreos, pero es un griego conversacional, un griego que es bastante decente, podríamos decir. Y eso requería que él
También, por ejemplo, el uso del género literario, la diatriba, discusión, de origen cínico-estoico, utilizado en la argumentación de sus cartas. Si leemos cualquier carta de Pablo, sabemos que siempre al comienzo por lo menos tiene una introducción argumentativa de alguna circunstancia que pudiese estar pasando en alguno de los lugares a los cuales se dirige, ¿no? La utilización de la alegoría del cuerpo humano como recurso retórico, y alguna cita que se encuentra, por ejemplo, en su discurso en el Areópago a los atenienses, cuando dice que todos somos estirpe de Dios, ¿no? Y eso probablemente fue tomado del poeta Áratos de Solos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay algunas cuestiones que nos revelan la influencia helénica, la influencia griega en Pablo, ¿no? Pero, aunque tengamos toda esta evidencia, lo cierto que con respecto a Pablo, es evidente que su cultura es la de un hombre de su tiempo, porque no nos debemos olvidar que Pablo es un judío de la diáspora y que terminó habitando en 3 mundos, podríamos decir judío, griego y cristiano, que luego vamos a matizar un poquito más esto, ¿no? Con respecto al judaísmo de Pablo, ¿qué nos dice la Escritura y qué nos dice él mismo en su propia biografía, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses, él nos dice que fue circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En Hechos 22 también nos relata lo que fue parte de su educación. Nos dice que fue criado en Jerusalén y a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un miembro del Sanedrín y de la rama moderada de los fariseos. Gamaliel se cree que había estudiado con Gilel, uno de los rabinos importantes en la época de Jesús, y Gilel había venido de Babilonia y se había instalado en Jerusalén. La escuela opuesta a Gilel era la escuela de Shammai, que era más rigorista y estaba más cercana al templo y a la aristocracia del templo, ¿no? Entonces, probablemente Pablo se formó con Gamaliel, pero era una rama más moderada de los fariseos en ese aspecto. Lo que podemos notar, por ejemplo, en las veces que Pablo habla o menciona su biografía, Pablo utiliza la palabra griega celos, que está transliterada al español, lo que nosotros entendemos por celo, y esa palabra refleja el rigor con que él defendía sus tradiciones y todo lo concerniente al cumplimiento de la ley. Ese celo que tenía Pablo lo llevó a convertirse en un acérrimo perseguidor de la iglesia, porque no podía entender cómo un grupo de personas anunciaban la resurrección de un crucificado, de un maldito, que este concepto Pablo también lo desarrolla en sus cartas, y no solo esto, sino que estos supuestos cristianos también decían tener la correcta interpretación del judaísmo, tal como se puede ver en el discurso de Esteban, o se puede entrever. Razón por la cual el cristianismo enfurecía a Pablo, y la Biblia utiliza una frase ahí cuando dice que respiraba amenazas sobre los cristianos. Antes de avanzar hacia el encuentro de Jesús con Pablo, me gustaría detenerme y hacer un paréntesis y hacer una breve reflexión de tipo teológica y filosófica quizá, para que podamos entender cómo se da el paso del judaísmo al cristianismo, pero no como un cambio de religión, y esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Vamos a tratar de dar una respuesta a eso, ¿no? Este tránsito de Pablo que va del judaísmo al cristianismo, para entenderlo hay que hacer una distinción que me parece fundamental. La distinción entre lo que es la creencia y la fe. Y permítame explicarle esto brevemente. La creencia es el resultado de la cohesión orgánica de un determinado grupo de personas que se apoyan en un sistema de creencias. Podría ser, por ejemplo, una sociedad tribal. Esas creencias les permiten a tales grupos ser parte de una totalidad y de fijar costumbres y prácticas que le otorgan una identidad. En base a esto, y quiero que aquí preste atención, en base a esto, la creencia consiste en retener y fijar la práctica, en retener y fijar la praxis. Por el contrario, la fe es mucho más personal
interpela al sujeto a ser dinámico y a romper un cierto estatismo, aun si fuera en contra de sus propias creencias. En este sentido, la fe es distinta de la creencia, pero también es cierto que cuando la fe se estanca y se ubica en un estado de confort, también tiende a convertirse en una creencia. Y digo esto porque, a grandes rasgos, lo que sucedió con el judaísmo antes de la llegada del Mesías fue que pasó de la fe a la creencia. Y voy a hacer quizá un resumen, algo demasiado acotado, demasiado simple, pero por una cuestión de tiempo no puedo desarrollar aquí la historia del judaísmo, pero para poder explicar esto necesito hacer un resumen breve de lo que fue el judaísmo para explicar esta distinción entre la fe y la creencia. Si repasamos brevemente la historia del pueblo judío, podemos remontarnos hasta el llamado de Abraham, al cual se le da una serie de promesas, como ustedes conocen, que requieren de fe para su cumplimiento. Una fe que se debe ir trasladando de generación en generación y con nuevos obstáculos a sortear. Pero a medida que pasa el tiempo, su propia historia nos demuestra que el pueblo va perdiendo poco a poco su fe, su dinamismo, y se van acomodando a las creencias de sus pueblos aledaños. Sus reiterados fracasos en seguir los mandamientos de Yahvé desembocaron en el cautiverio bajo distintos imperios, y esto no hizo otra cosa que empeorar aún más la situación. Para no perecer bajo otras naciones, tuvieron que fijar su sistema de creencias alrededor de la Torá y de los ritos del templo. Es decir, tuvieron que pasar de la fe dinámica a la creencia, al estatismo. Cuando llegamos al primer siglo, el sistema de creencias judío sigue profundamente enquistado, hasta que irrumpen en la historia dos personajes muy importantes: el último profeta del Antiguo Testamento y Jesús de Nazaret, el Mesías. Es interesante que Juan el Bautista y Jesús intentan dinamizar e interpelar a sus compatriotas, revitalizar esa fe que se había vuelto una creencia. Por eso su mensaje es: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, debían volver a la naturaleza de lo que fue su fe. Debían volver a la dinámica del reino de Dios porque, como ellos decían, el fin estaba cerca. En este contexto es al que podríamos denominar la plenitud de los tiempos, en el que aparece Saulo de Tarso y es interpelado por Jesús camino a Damasco luego de la resurrección. Los relatos del encuentro de Pablo con Jesús aparecen en Hechos de los Apóstoles en tres versiones ligeramente distintas y nos quedaría de la siguiente manera. Pablo se dirige hacia Damasco a buscar a los cristianos para meterlos en la cárcel. Una luz del cielo lo rodea, Saulo es confrontado por Jesús. Algunos de los que iban con Pablo escuchan el sonido de la voz, pero no entienden lo que se dice, y a raíz del encuentro con el Cristo resucitado, Pablo pierde momentáneamente la visión. Bueno, a modo de reflexión, este es un claro ejemplo que el Cristo siempre viene al encuentro de nosotros, y Pablo quería estar en su verdad, quería estar en un lugar de confort, en sus creencias ancestrales, pero a través del encuentro con el Señor comienza el camino de la fe para Pablo y la reelaboración del judaísmo. Veamos un poco más esto de las características del judaísmo de Pablo, y que esto se puede entrever en sus cartas. Sin lugar a dudas, Pablo, por ejemplo, era un ferviente monoteísta, como es expresado en Gálatas y en Romanos, donde afirma tajantemente que Dios es uno. En segundo lugar, y en sintonía con lo anterior, Pablo rechaza la religión pagana, sus cultos y su extravío moral, en Colosenses, en Corintios y en Romanos. Pablo considera al Antiguo Testamento como escritura sagrada, las Agios Grafé, las Santas Escrituras, en Romanos, al comienzo de Romanos. Por su educación en el rabinismo, como dijimos anteriormente, Pablo tenía en alta estima la ley, por su origen divino, por su carácter de santa y justa, y por su antropología, por su pedagogía antropológica, porque le enseñaba al hombre lo que era el bien y el mal, lo que estaba mal, ¿no? Y también hay que decir que se encuentran alrededor de 93 citas del Antiguo Testamento, obviamente tomadas de la Septuaginta, la Biblia griega, porque era la Biblia que usaban los cristianos, de las cuales 26 se encuentran en Romanos. Pablo cita el Antiguo Testamento para demostrar, y esto es muy importante, para demostrar la continuidad de la historia de la salvación que ha sido revelada a través de Cristo, lo que él
llama el misterio. Con respecto a la centralidad de la ley en Pablo, hay que decir que por mucho tiempo ha dominado la interpretación de Pablo como un antijudío, y quizá tengamos que remontarnos hasta el siglo II, hasta el mismo Marción. Pero quizás sea prudente considerar que Pablo no cambió de religión, como veremos más adelante, sino que luego del encuentro con Jesús pensó que el cristianismo era el verdadero judaísmo. En su teología se ve claramente que él no intenta abjurar del judaísmo, más bien considera que la llegada del Mesías ha abierto una nueva era para el judaísmo, y eso implicaba una reinterpretación de su antigua creencia, como veíamos anteriormente. Esta interpretación de Pablo, en cuanto al influjo judío de sus enseñanzas, se pueden ver en algunas de sus cartas, y esto de alguna manera revela la continuidad de su pensamiento judío ya dentro del cristianismo. Por ejemplo, Pablo comparte la idea escatológica de que Dios intervendría nuevamente en la historia y establecería su reino y redimiría a Israel de sus enemigos. De la literatura apocalíptica comparte su idea del presente siglo malo y del siglo que vendrá. Pablo utiliza la expresión el día del Señor como un tiempo de juicio para la tierra, expresión que retoma de los profetas del Antiguo Testamento, tanto de Joel como de Amós, y que en ese juicio se pondría fin a este presente siglo malo, que entre otras cosas está gobernado por Satanás y por sus huestes de maldad, como bien lo desarrolla en el libro de Efesios. Pero con respecto a este tema que muchas veces se discute en el ámbito por ahí de las redes sociales o entre especialistas, podríamos plantear y profundizar lo siguiente acerca de Pablo. 3 cosas al menos. Número 1, si Pablo se convirtió a una nueva religión. Número 2, si se inventó una nueva religión. Y número 3, si recibió el llamado de Cristo como la continuación del verdadero judaísmo. A la primera pregunta, podemos contestar que se nos hace muy difícil pensar que un hombre tan devoto a sus creencias y tan aferrado al estudio de la ley y a sus tradiciones cambiara su forma de pensar tan radicalmente como para pasar de una religión a otra. Así que la primera la descartamos. La segunda es si Pablo creó una nueva religión. Bueno, a esto hay que decir que esto parte de algunos presupuestos compartidos por un grupo de académicos independientes y de teólogos liberales, y como resumen del pensamiento de estos estudiosos podemos decir lo siguiente, porque sé que muchos de ustedes investigan sobre estas cosas y son parte quizá de muchos debates al respecto, y hay muchos que sostienen que Pablo creó una nueva religión y que rompe completamente con el judaísmo. Veamos algunas cuestiones de las cuales afirman estos académicos independientes y teólogos liberales de por qué Pablo cambió de religión. Por ejemplo, ellos dicen que el libro de los Hechos no es digno de crédito como para recuperar algo cierto de la biografía de Pablo, por tanto, eso de que era fariseo y que había estudiado en Jerusalén quizás sea una mera leyenda. Dicen que el libro de los Hechos no coincide en absoluto con lo que relata Pablo de su biografía en la Epístola a los Gálatas, además está plagado de contradicciones. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. El cristianismo de Pablo, dicen ellos, es el vencedor de un conflicto o escisión que ocurrió en la iglesia primitiva, entre la iglesia de Jerusalén, liderada por Santiago y Pedro, y la iglesia de corte helenista fundada por Pablo. La diferencia radical, dicen ellos, entre estas dos iglesias se estriba en que la primera consideraba a Jesús como un maestro moral, mientras que la segunda, de corte helenista, idealizó al personaje, o sea, Jesús, convirtiéndolo en el Hijo de Dios, es decir, realizó una apoteosis, algo que era común en el mundo helenístico, que era divinizar o idealizar a un personaje. También dicen estos investigadores que los escritos de Pablo son solo 7, Gálatas, Romanos, 1 y 2 Corintios, Filipenses, Filemón y 1 Tesalonicenses. Por tanto, aquí tendríamos un problema, porque su pensamiento teológico solo debería circunscribirse a estas 7 cartas, las demás son escritas por sus discípulos y no deberían tomarse en cuenta porque no reflejarían directamente las ideas de Pablo. Y por último, ellos dicen que la teología de Pablo no se debe a una continuidad del judaísmo, sino a un influjo de las religiones mistéricas, directa o indirectamente, sobre todo tocándolas a cuestiones de los dioses, ¿no?, que mueren y que resucitan y que ofrecen a través de un sacramento una oferta de salvación. Pero dicen estos investigadores que
La diferencia entre los cultos mistéricos y la doctrina de Pablo es que la del apóstol se ofrece gratis y para todo el mundo, porque muchos podían participar en los misterios, por ejemplo en el Eusis, eran grandes asambleas donde se convocaba mucha gente, pero si los que se podían iniciar a un misterio tenían que tener dinero, ¿no? Entonces, Pablo, ellos dicen que ofrece lo mismo que las religiones mistéricas, pero gratis y para todo el mundo. Bueno, lo cierto es que hay influjo griego en Pablo, por ejemplo, la palabra conciencia, la palabra naturaleza, la palabra autonomía, la palabra misterio, la palabra perfecto, que son todas palabritas griegas, tienen que ver con la influencia helenística en Pablo, pero también hay que decir que Pablo le da un significado totalmente distinto. Volviendo nuevamente a esto de los investigadores independientes y de los teólogos liberales, probablemente estas ideas de Pablo, las que les acabo de mencionar, sean en algún sentido un poco anacrónicas al día de hoy, puesto que grandes estudiosos como Larry Hurtado, James Dunn o N.T. Wright han tirado un poco por tierra muchas de estas ideas y han tratado de revivir la doctrina de Pablo o algunas cuestiones de los evangelios sinópticos, partiendo más desde el judaísmo del Segundo Templo que de una reinterpretación como pudieron hacer otros del mundo helenístico y no tanto del mundo judío como se intenta recuperar al día de hoy. Pero lo cierto es que esto de que Pablo se inventa una nueva religión y que copia las religiones mistéricas y que se copia de los griegos es algo que se repite por todos lados continuamente. Además, quiero decir algo que es evidente, que nosotros, por ejemplo, los que nos suelen llamar confesionales, entendemos que el estudio de la vida de Pablo, de cualquier personaje bíblico, es posible abordarlo desde el punto de vista histórico y desde la vía de la fe. Nosotros creemos que sí es posible, aunque también aceptamos que por una cuestión de metodología histórica es factible abordar a un personaje solo desde el rigor histórico. Pero, las fuentes cristianas no han nacido con la intención de que solo sean vistas desde el punto de vista histórico, porque no nos olvidemos que los académicos independientes y los teólogos liberales no son neutrales, sino que tienen sus propios a priori y su sesgo ideológico. Por tanto, debemos respetar las distintas maneras en cómo se puede abordar el estudio bíblico e histórico. Y permítanme decir esto a título personal, que si no se tiene fe, es muy difícil entender algunas cuestiones que aparecen en la Biblia. Y esto lo digo no como un experto en nada, sino como un mero estudiante que se acerca a estas cuestiones por curiosidad o por interés personal. Lo más probable, de acuerdo a nuestra humilde opinión, es que Pablo recibe una revelación de parte del Cristo resucitado y que él la interpreta como la continuación del judaísmo, pero entendida esta no como orientada hacia la centralidad de la ley, sino hacia la persona de Cristo, como aquel que ha irrumpido en la historia para universalizar su oferta de salvación. En este sentido, Pablo no se convierte a una religión ni crea una nueva, sino que recibe la vocación, es decir, Pablo no se convierte, recibe la vocación de ser enviado a misionar por ese mensaje universal, donde también los gentiles son invitados a participar, es decir, son injertados, como él también demuestra en Romanos. Y hago un paréntesis aquí, se ha repetido mucho que el cambio de nombre de Saulo a Pablo se debía a su conversión, pero lo más probable es que haya cambiado por el hecho de que su predicación estaba enfocada al mundo grecorromano, es decir, por razones estratégicas. Además, algunos estudiosos afirman que el nombre Saulo podía sonarle mal a los griegos porque el adjetivo Saulo se aplicaba a los individuos de tipo afeminado, así que no le iba a gustar mucho al apóstol Pablo que lo llamaran Saulo, así que probablemente lo más estratégico sería que utilizase su nombre Pablo. En suma, Pablo no ha cambiado su judaísmo en absoluto, solo ha recibido una vocación de parte de Jesús, al que ahora él considera el Mesías, para la expansión de ese judaísmo que se había enquistado en sus creencias y en su exclusivismo. Y por último, vamos a ver la centralidad de su mensaje después de su vocación. Y aquí vamos a hablar un poco del Pablo helenista al Pablo cristiano. Y claro, yo digo que Pablo no cambia de religión, pero por una cuestión de conceptos funcionales, vamos a decir, como dije al principio, que Pablo es un habitante de tres mundos, judío, griego y cristiano. Vamos a ver un poquito de su doctrina, de su teología, ¿no? Vamos a verla desde el punto de vista de la fe, porque esto de que Pablo está inmerso en el mundo griego también
nos revela a nosotros, como cristianos, de que Dios elige a Pablo como el sujeto más conspicuo y preparado para expandir la fe cristiana. Por tanto, veamos algunas pinceladas de la centralidad de su mensaje ya como seguidor del Mesías. Sin lugar a duda, para Pablo, su encuentro con Jesús significó un cambio radical de comprensión y reelaboración de su antigua creencia. Y de antemano decimos lo siguiente: las explicaciones psicologistas de por qué cambió tan tajantemente su manera de pensar tropiezan con la realidad de ver aquí que se trata de una experiencia sobrenatural, a la cual se llega con los ojos de la fe. Porque uno se cansa por ahí de ver a algunos sujetos que dicen que Pablo era un fanático religioso o que estaba demente porque se había inventado toda su teología o sus doctrinas. Claro, lo que pasa es que si uno se acerca a la Biblia, se acerca a escritos sagrados, inspirados, se acerca solo desde una cuestión racionalista, de una cuestión de encontrar o de escarbar solamente lo meramente histórico, claro, se va a estar perdiendo de mucha riqueza que tiene que ver con cuestiones de fe, ¿no? Y que es imposible, como le decía, interpretar muchas veces un personaje bíblico sin el aspecto de la fe. Porque sin lugar a duda no fueron los estudios académicos ni la influencia de algún pensador lo que hizo cambiar de rumbo a Pablo, sino lo que le fue revelado por Jesucristo. Algo que deja bien claro la carta a los Gálatas, cuando nos dice que él les dice a los Gálatas que quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que ustedes claramente pueden ver ahí que él recibe, todo lo que recibe por revelación de Jesucristo, aunque luego en su visita a los Gálatas con Pedro y Santiago, en esos 15 días que él estuvo, pudo haber recibido otras cuestiones más de tradición oral, como aparece en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Pero bueno, en este contexto hay que entender a Pablo con respecto al desarrollo de su teología. Porque la nueva revelación con Cristo le hizo reformular, como le decía, su judaísmo. Y aunque él tuvo otras experiencias de tipo estática, no alude a ellas como información a las que deba transmitir, solo a aquella revelación que le fue dada por Jesucristo, camino a Damasco. Bueno, veamos algunas de sus reformulaciones teológicas y algunas ideas propias, y luego con esto vamos a ir terminando. Por ejemplo, su concepto de justicia. Pablo comprende que el Mesías era el Dios de los cristianos ahora, a los que él antes perseguía. Por tanto, la justicia de Dios debía extenderse a todo el mundo, pero no ya por las obras de la ley de un solo pueblo exclusivista, sino que a través de la fe puesta en el Mesías, todo hombre podía ser justificado. Pablo se dirige ahora a los gentiles no solo por el rechazo de sus compatriotas, sino por la oferta universal que contiene el ADN de ese mensaje. El Mesías ha muerto por los pecados de todo el mundo, por eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. En segundo lugar, Pablo conserva el celo que tenía por la ley, pero reformulando su alcance. Como dice en Romanos 3:10, el apóstol entiende que sus compatriotas no entendieron la justicia de Dios porque ellos hicieron con la ley su propio sistema de justicia, cuando en realidad lo que tenían que hacer era someterse a la justicia de Dios. La ley no debía ser un fin en sí misma, sino un medio que educa al hombre sobre lo que es el pecado, pero que no tenía un fin salvífico en sí misma, sino que era un medio para que a través de la fe en Cristo el hombre alcanzara la justicia. Pablo sigue manteniendo el concepto veterotestamentario de que Dios se revela en la historia de los hombres y que tiene el control de ese devenir histórico, el cual culminará con la segunda venida del Mesías. Por tanto, Pablo no renuncia al concepto de una historia de la salvación que tiene su punto culminante al final de los tiempos. Además, reconoce que entre la primera y segunda venida, el cristiano se haya envuelto en este presente siglo malo, gobernado por el maligno, y que se opone al pueblo de Dios. Algo muy importante es que Pablo entiende que la resurrección y la exaltación de Cristo han abierto una nueva era para la humanidad. La resurrección no es solo un evento aislado del pasado ni del futuro, en el sentido de que nosotros seremos transformados. La primicia, que es Cristo, otorga esperanza y seguridad al creyente a tal punto de que si ese acontecimiento histórico no fuera cierto, el cristianismo quedaría reducido prácticamente a la nada. En el momento de la resurrección eso empieza una nueva era para el cristiano, en lo cual él tiene una esperanza y que va a culminar con este cuerpo transformado, pero que ya comienza con la resurrección de Cristo.
La victoria del Mesías inyecta en todo aquel que cree una potencia que lo anima a vencer, porque el Mesías ya sometió a sus enemigos en la cruz y a través de su resurrección. Para Pablo, nosotros los cristianos no luchamos contra enemigos que en el fondo ya están vencidos. Pablo se remonta a los orígenes de la Torá para elaborar su impresionante teología del viejo y nuevo Adán. Para Pablo el hombre ha sido infectado por lo que solemos llamar en teología el pecado original, y como resultado hemos obtenido la paga de la muerte. Todos hemos pecado en Adán y por eso necesitamos el nuevo Adán, que es Cristo. Porque si por un hombre entró el pecado, por un hombre también seremos justificados, parafraseando un poquito a Pablo. Pablo entiende que el don del Espíritu que Dios le ha provisto a los cristianos es el pago, es la garantía anticipada de esa culminación escatológica que comienza con la resurrección como primicia, como dijimos anteriormente. Pablo enfatiza la nueva vida en Cristo, donde lo viejo ha quedado atrás. Y es tan enfático en esto hasta el punto de decir que no nos interesa recuperar al Jesús que vivió en la carne, sino al Cristo resucitado, porque ahora le conocemos así. Por tanto, aquel que recibe la fe en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pablo se convierte en un misionero exitoso, forma comunidades cristianas y en su correspondencia a ellas manifiesta la preocupación que tiene de que los cristianos no pierdan el enfoque del Evangelio de Jesucristo. Y acá permítanme hacer una nota. Hay que tener en cuenta que Pablo no escribe una teología sistemática como podríamos tener quizá muchos de nosotros en una biblioteca. La doctrina de Pablo se recoge en sus cartas y muchas de ellas son de carácter personal. Por tanto, no debemos abusar del argumento de silencio con relación a lo que Pablo no abordó. Por último, y para ir terminando, Pablo se enfrentó con dos acérrimos enemigos del Evangelio, los judaizantes y la gnosis incipiente. Y bueno, además está decir que aquí la página de nuestro hermano Teología Paulina intenta combatir a estas herejías que, como ustedes sabrán, ya tienen 2000 años de antigüedad y son nuevamente recalentadas en el siglo XXI y se vienen con mucha fuerza y se están expandiendo de una manera exponencial. Pero Pablo tiene dos enemigos, los judaizantes y la gnosis incipiente, podríamos decir. Estas sectas tomaban algunos elementos del Evangelio, pero terminaban tergiversando su núcleo principal. Por el lado de los judaizantes, faltaba añadir algo al Evangelio y superarlo. Y por el lado de los gnósticos, el Evangelio era solo parte de unos iluminados, aunque hay que decir que las herejías a las que combate Pablo tienen un sabor judeo-gnóstico. En este sentido, Pablo no solo se ha convertido en un apóstol de los gentiles, sino en un adalid del Evangelio, al cual hay que conservar como un depósito muy valioso, y lo cierto es que podríamos decir con total seguridad que Pablo tuvo éxito en conservarlo, porque hoy, en el siglo XXI, seguimos los cristianos valorando sus doctrinas y estudiando su teología de origen divino. Para terminar, y como resumen de lo expuesto, podemos decir que Pablo fue un hombre que habitó en tres mundos, el judío, el griego y el cristiano, que había sido formado en el judaísmo con la centralidad de la ley, pero que había nacido en Tarso, y esto lo situaba dentro de la designación de un judío de la diáspora. Su celo no solo por la ley, sino por las tradiciones de sus antepasados, lo hizo odiar al cristianismo por ser un movimiento que anunciaba la resurrección de un maldito, de un hombre crucificado. Lo que más lo irritaba era la ahínco que ponían los cristianos de tener la verdadera interpretación del judaísmo. Pero su encuentro con el Cristo resucitado significó para él no un cambio de religión, ni tampoco la creación de una nueva, sino la continuidad del verdadero judaísmo, aunque sabemos que gran parte del judaísmo no aceptó al Mesías ni siquiera al día de hoy. En suma, estas son solo algunas pinceladas que podemos extraer de quién fue el genio del cristianismo, el hombre que sigue desvelando a los investigadores modernos, tal como también lo ha hecho y lo sigue haciendo su maestro, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.